Bien, muy buenos días. Un placer estar de nuevo con ustedes en esta sesión, la sesión número 22, la 22ª sesión de nuestro taller de lectura de Kierkegaard. Talleres en el que estamos leyendo el libro de O lo uno o lo otro, un fragmento de vida, el tomo uno, Los papeles de A. Hemos empezado ya el texto de Siluetas. Es un texto bastante interesante porque es un texto que va a hablar de la desesperación humana, en particular de la desesperación femenina, ¿no? Como lo hemos mencionado un poco las veces pasadas. Y el texto, como lo habíamos indicado, está dividido en tres grandes capítulos, analizando tres figuras femeninas específicas de lo que son, que van a servir a manera de estas siluetas. María Beaumarchais, Doña Elvira y finalmente Margarita. Ayer estuve en casa de mi mamá y me encontré algo curioso. Déjenme mostrarles lo que me encontré. Me encontré un pequeño libro que se llama Siluetas. Vamos a compartirlo en pantalla grande. Me encontré un pequeño libro que se llama Siluetas. La firma que está debajo es de Jorge Enrique Muñoz Grijalva. Esto es mi abuelo. Y es una colección precisamente de este tipo de artes, de un arte de siluetas, que nosotros, como lo habíamos mencionado ya, era una práctica interesante, digamos, hacía parte de la cultura visual y del diseño de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Obviamente son modas europeas que llegaron tardíamente a nuestro contexto colombiano. Y algunos hacen parte pues como de elementos reconocidos, digamos, son como icónicos en sus referentes, ¿no? La bruja, los niños, sí. Otros pues hacen parte como más bien de escenas más bien medianamente bucólicas, pastoriles incluso, por ahí hay algunas haditas, sí, una niña saltando lazo con el perro, en fin. Yo sabía que esto lo tenía por ahí, y si nosotros miramos, esto simple y llanamente está recortado de revistas. Ahí podemos ver el fondo de las revistas donde está recortado. Y oye, la gente las coleccionaba. Porque, digamos, la bailarina no era simplemente una bailarina, de hecho es la silueta de la bailarina. Y como Kierkegaard nos decía es, vemos en lo oscuro, pero miramos a lo profundo. ¿Qué está bailando esa bailarina? A partir de su pose, ¿qué podemos ver? ¿Qué edad le podríamos calcular? ¿Quién es? Recordemos que esta es una imagen que utiliza Kierkegaard, la imagen de las siluetas, precisamente para entender cuál es esta perspectiva humana de una mirada profunda a la pena reflexiva. Y bueno, ahí están las siluetas, y pues precisamente esto era lo que queríamos mostrarles, y que pues me encontré y dije, oye, voy a traerlo precisamente, ¿no? Acá lo habíamos mencionado, vamos a leerlo rápidamente. Dice Kierkegaard: las llamo siluetas en parte para traer de inmediato a la memoria con esa denominación que las recojo del lado oscuro de la vida, del lado oscuro de la vida. Y en parte porque al igual que las siluetas no son inmediatamente visibles. Nosotros no vemos algo, vemos por contraste. Entonces, si vemos a la persona en el vestido, primero identificamos como pues el contraste entre fondo, perdón, el contraste entre tonos, y después de identificar el contraste entre tonos, la silueta nos muestra una figura de una dama con un vestido. Y a partir de ahí, de manera reflexiva, ¿sí? Vamos penetrando con la mirada y vamos entendiendo quién es ella. Obvio, hay mucha imaginación, claro, sí. Obvio, hay mucha especulación, sí. Pero sobre todo hay un análisis existencial, que eso es lo que le interesa a Kierkegaard, ¿no? Quizás lo exterior no tiene nada de llamativo, pero en cuanto lo penetro con la mirada, solo entonces descubro esa imagen interior que quiero mostrar. Este es el ejercicio de siluetas. Algo parecido, menos poético, completamente más existencial, burdo, directo, brutal, incluso si se quiere, lo va a expresar Jean-Paul Sartre en toda su filosofía, en El ser y la nada y en el existencialismo es humanismo y demás, con la consideración de la mirada. Sartre decía que la mirada nos transforma en cosas, nos transforma en cosas. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros miramos a alguien, ¿sí? No lo vemos como una conciencia, no lo vemos como una posibilidad de vida, ¿sí? Lo vemos como una cosa entre las cosas, ¿sí? Y si yo voy caminando por la ciudad y veo gente, pues lo esquivo como esquivo un poste, o como esquivo una caneca de basura, los esquivo.
Y Sartre dice, justamente la mirada de los otros me cosifica porque hace de mi para sí, de mi conciencia, un en sí, una cosa. Y entonces, precisamente esa es la sensación de la náusea. Esa es la sensación de la náusea, ¿sí? Donde todas mis posibilidades, mis sueños, mis angustias, mis miedos, mis tormentos, mis dudas, mis creatividades, mis proyectos, se traducen simplemente a una silueta que queda determinada exteriormente por una mirada. Y ya, y no hay una mirada interior, no hay una mirada que profundice. Va por el mismo camino, va por el mismo camino, ¿no? Bien, nosotros vamos a retomar la lectura. Habíamos arrancado ya con María Beaumarchais, que hace parte de la novela, bueno, de la obra de Clavijo de Goethe. Y la historia, dice Kierkegaard, mira, es corta y la vamos a mantener corta. Clavijo se prometió el matrimonio con ella y Clavijo la abandonó. Punto. Esa es María Beaumarchais, ¿sí? Y entonces el problema que vamos a analizar, la silueta que vamos a encontrar acá, es la paradoja que se le presenta al amor o al enamorado al pensar el desamor, a pensar el desamor. Y lo habíamos mostrado la vez pasada y habíamos hecho rayitas y todas las flechitas y todo el énfasis en el asunto. Para el amor, un engaño es ni más ni menos que una paradoja absoluta. Y en ello radica la necesidad de una pena reflexiva. El engaño es una paradoja que el amor no puede pensar y que al final, sin embargo, quiere pensar. Quienes hemos experimentado penas de desamor, alzamos la mano y yo creo que en estos contextos somos muchos, si no es que la mayoría de las personas que, bueno, que vivimos en las grandes ciudades, incluso en los pequeños pueblos también. Una pena de amor tiene justamente este carácter paradójico, ¿sí? No podemos pensar el desamor porque pues precisamente estamos en la lógica del amor, de amamos y nos aman. Y si amamos, así no nos amen, el amor es mío, no de la otra persona. Entonces yo amo. Pero el desamor es justamente pues esta forma de, uno, no seguir amando, dos, no verse retribuido en el amor. Y entonces no se entiende, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo pasado muy, muy simple y además que es muy elemental. Y es de, oye, yo tengo una relación, no tuve una relación, no sé, duró X tiempo, X años, meses, sí, fue muy bonita, intensa, amorosa, pasional, y de un momento a otro se acabó, y entonces digo, pero ¿por qué se acabó? O sea, no entiendo, y no entiendo porque si me amaba, porque ella no me amaba, o si yo amaba, porque ya luego yo no amé. Entonces debe ser que nunca me amó. Sí, entonces como no, niego el amor, no, pero sí me amaba, pero entonces porque ya luego no. Sí, y esa dificultad dialéctica, sí, no se va a superar, lo habíamos dicho kierkegaardianamente, hegelianamente, psicológicamente, es una psicología muy clásica, digamos, sí, se pueden encontrar formas dialécticas para resolverla, pero a Kierkegaard le interesa esta tensión, que ya lo hemos mostrado en su momento y es la tensión con la que empieza la enfermedad mortal. La enfermedad mortal muestra que la existencia humana es tensión. Tensión entre finito e infinito, entre el todo y la nada, ¿sí? Entre una nada, ¿sí? Y el absoluto, ¿sí? Entre Dios y el mundo, entre el amor y el desamor. Es decir, todas aquellas fibras que nos puedan tensionar son parte, digamos, constitutivas de lo que es la tensión de la existencia humana. Y acá lo podríamos ver en clave de amor-desamor, ¿no? Bien, sigamos, habíamos leído estos dos páginas, estos dos párrafos y habíamos llegado acá. Dice, retomamos la lectura, ¿no? Al tomar una determinación, alcanza aquello que no obtiene por la vía de reflexión. Fin, reposo. Claro, cuando nosotros nos decidimos, ¿sí? Alcanzamos sobre la pena algo que no alcanzamos mediante el ejercicio de la reflexión o de la pena reflexiva. Y es fin, reposo. Hay momentos en el que uno decide aceptar que ya no sigue la relación. Eso acaba la pena, porque la pena dialécticamente siempre va a seguir allá rodando, 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 rodando. Es decir, una pena de amor reflexiva no se termina reflexionando. Y esto es algo que si nosotros nos ponemos en un sentido muy amplio, va a aplicar, o sea, aparece aplicándose desde los fundamentos mismos de la filosofía. Una de las tantas críticas que le hace Aristóteles a la filosofía anterior, entre ellos a Sócrates en particular, a la perspectiva ética, era esta consideración de que la ética se reduce a conocimiento. Recordemos que para Sócrates la virtud es conocimiento, el vicio es ignorancia. Entonces, si yo soy bueno es porque sé, y si soy malo es porque no sé. Y si yo
sé que algo es malo y aún así lo hago, Sócrates diría, es que realmente no sabes. ¿Sí? Entonces, no sé, fumar es malo para la salud, pero aún así fumo. Pero tú sabes que fumar es malo para la salud, sí, pero tú fumas. Entonces realmente no sabes. Realmente no sabes. Tienes información, pero no conocimiento. Ahorita hay mucha gente ahí hablando en el mundo sobre ese, digamos, replicando el argumento de Sócrates. Y oye, es bastante bueno y sobre todo es bastante útil. Pragmáticamente es muy útil. Retóricamente, mejor dicho. Aristóteles va en una perspectiva filosófica un poco más allá y dice, mira, no es necesario con que la razón tenga un contenido, digamos, o con que nosotros tengamos contenidos intelectivos sí, intelectivos respecto a la bondad o maldad de un elemento en la vida. Necesitamos algo que incline a la razón y eso es la voluntad. Para Sócrates, la voluntad y la razón son como básicamente lo mismo, digamos, no teníamos la distinción técnica. En Aristóteles ya está, y Aristóteles reconoce que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es cómo inclinamos esa facultad de pensar, la razón o el entendimiento, la razón en este caso, cómo la inclinamos a tomar una determinación por las razones y los buenos argumentos que hayamos pensado, claramente. Y eso es lo que nos está recordando Kierkegaard, no en el orden epistémico, en un orden existencial. La pena reflexiva no se acaba reflexionando. Hoy en día se habla del overthinking, ¿no? Es que lo piensas mucho. Pues sí, ese es el quid de la pena reflexiva. Y la necesitamos para ir a las profundidades de la pena reflexiva, para entender su raigambre. No, es que no lo pienses tanto. Lo siento, soy un ser humano. Lo propio en mi naturaleza es pensar, incluso aun cuando me haga daño. Pero ¿cuál es el problema? Que ese daño, ¿sí? No se va a terminar hasta que no se tome una decisión, hasta que no haya una determinación de la voluntad, que es esto que habíamos puesto acá, ¿no? Entonces, por eso nos dice Kierkegaard ahí, por eso nos dice Kierkegaard ahí, al tomar una determinación alcanza aquello que no obtiene por la vía de la reflexión. Fin, reposo. Esto vale para cualquier amor desdichado que se funda en un engaño, lo que por lo demás propicia la pena reflexiva en María Beaumarchais. Es que lo que se ha roto es una promesa de matrimonio. Una promesa de matrimonio es una posibilidad, no una realidad. Y recordemos que Kierkegaard acá está pensando que él había también tenía una promesa de matrimonio con Regina. Una promesa de matrimonio es una posibilidad, no una realidad. Pero precisamente porque solo es una realidad, puede parecer que romperla no tiene un efecto tan fuerte que resulta harto más fácil para el individuo soportar este golpe. Este puede muy bien ser el caso de vez en cuando, pero por otra parte, la circunstancia de que solo sea una posibilidad lo que es aniquilado resulta mucho más tentadora para el avance de la reflexión. Claro, que se destruyan realidades nos duele, sí, duele, pero que se destruyan posibilidades reflexivamente nos destroza. Reflexivamente nos destroza. Sobre eso hay muchas experiencias. Yo en lo personal tuve una de mis experiencias de desamor más difíciles que tuve que sobrellevar en mi vida. Tenía que ver con esto y yo lo hablaba en su momento con una psicóloga y le decía, mira, que se haya acabado la relación actual y tales, no, pues, listo, se acabó, entiendo el por qué se acabó, tales. Pero las ilusiones de futuro que nos habíamos formado, o sea, las posibilidades, pues pucha, ¿cómo cuestan? Y durante un breve tiempo, digamos, en todo este proceso psicológico de superación, yo sabía que la relación había acabado, pero de una u otra forma, de manera irracional, tenía mis expectativas intactas. No, es que en el futuro vamos a hacer esto y esto. Y no, pero oye, ya no estamos juntos. ¿Cómo va a hacer eso? Claro, matar una realidad duele, pero acabar con una posibilidad racionalmente nos destroza, nos destroza. ¿Sí? Cuando una realidad se hace añicos, la ruptura es por lo general harto más perentoria. Cada nervio es cortado en dos y la ruptura conserva, en tanto que ruptura una plenitud en sí misma. Cuando una posibilidad se hace añicos, el dolor instantáneo quizás no sea grande, pero también deja a menudo tras ella algún que otro ligamento de una pieza indemne que se convierte en una perpetua ocasión de dolor continuado. Claro, acá nos damos cuenta que Kierkegaard es un maestro, ¿no? Kierkegaard es un maestro, ¿no? Cuando se rompe una posibilidad, ¿sí? Se queda, vamos a ponerlo acá en amarillo. Cuando se rompe una posibilidad, básicamente nosotros tenemos ahí como una fuente perpetua de dolor continuo.
La posibilidad aniquilada se muestra transfigurada en una posibilidad de rango superior, mientras que, por el contrario, la tentación de crear, como por encanto, una posibilidad nueva como esa, no es tan grande cuando es una realidad lo que se ha roto, porque la realidad tiene un rango superior que la posibilidad. Esto es dialéctica, de hecho, kantiana y que viene posteriormente a dialéctica hegeliana. Vamos a mirarlo un momentico y explicamos esto. Explicamos esto de dónde viene. Necesitamos acá el mapa de las categorías de Kant, ¿sí? Cuando nosotros miramos, ¿dónde están? Esto, necesito una imagen que se vea mejor. Un segundito. Esta imagen nos podría servir. Está un poco mal. Ah, pues no estamos compartiendo la pantalla. Denme un segundo. Puede ser de pronto esta. Esta imagen es suficiente. Listo. Con esta nos va bien. Kant, en el análisis, en la deducción trascendental que hace las categorías del entendimiento, cuando Kant nos muestra las categorías, recordemos que para Kant, y Kant se siente profundamente orgulloso de haberlo hecho, Kant dice, mira, yo no me inventé las categorías como se las inventaron los antiguos, en particular le hace Aristóteles, ¿sí? Que dice, ay, mira, hay categorías de tiempo y relación y causa y situación, e identidad, y a veces son 8, a veces son 10, son 12, a veces son 9. En fin, en general se consideran 10 porque pues se resumen a 10, ¿no? Pero Aristóteles cambia el listado y Kant dice, esto no es muy riguroso, necesitamos una deducción de las categorías del entendimiento. ¿Y de dónde van a salir las categorías? Pues del juicio, claramente. ¿Y cuáles son las clases de juicios? Toma las clases de juicios que hay a través de la función de juicios de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Según Kant, solo son esos y no más. Porque si hacemos más, dejamos de estar dentro de los límites de la razón y empezamos a hacer vainas especulativas raras, que es lo que va a hacer Fichte sobre todo. Para Kant hay cuatro formas de juzgar y esas cuatro formas de juzgar operan de una manera dialéctica tripartita entre ellos que nos van a dar tres clases de juicios. Ejemplo, juicios de cantidad. Podemos tener juicios universales, juicios particulares o juicios singulares. Juicios de calidad. Podemos tener juicios afirmativos, juicios negativos, juicios infinitos. En fin. Y eso nos va a dar unas clases de categorías. Para Kant, al igual que para Hegel y en esta herencia también para Kierkegaard, lo que pasa es que leídos en perspectivas distintas, la existencia tiene que ver con juicios de modalidad. Los juicios de modalidad se dividen en, o sea, son juicios problemáticos, asertóricos y apodícticos. Acá los tenemos abajo, ¿sí? Creo que esto me lo permite subrayar, sí. Juicios problemáticos, asertóricos y apodícticos. Eso nos van a dar tres categorías. Luego, si quieren, en otro momento explicamos Kant a fondo. Sí, quiero rápidamente mirar esta dialéctica que establece acá. Para Kierkegaard, perdón, para Kant, al igual que para Hegel, va a haber una tensión entre la posibilidad y lo existente, o sea, entre la posibilidad y lo que sí, llamaríamos nosotros como lo que, sí, lo que existe, lo real en un sentido lato, ¿sí? En un sentido genérico, o sea, como lo que hay, ¿sí? Entonces, la posibilidad tiene como tensión la imposibilidad, obviamente categorialmente, y la existencia, pues, tiene como tensión la no existencia. Pero para que algo exista, necesariamente, perdón, para que algo exista, ha de ser posible. Ha de ser posible. No es el caso que exista algo que no sea posible, y eso viene a la teoría de los composibles de Leibniz y tales. Pero bueno, para que algo sea, para que algo exista, ha de ser posible. Ahora, no todo lo que existe tiene que existir, simple y llanamente existe porque pues eran las circunstancias para que exista. Y de ahí viene la dialéctica de la necesidad. La necesidad para Kant y sobre todo para Hegel es aquello que es lo posible real, ¿sí? O sea, si esto es posible y esto es real y no es posible que no sea real, entonces eso es necesario. Entonces eso es necesario. Entonces, esta dialéctica entre posibilidad y existencia o posibilidad y realidad es una dialéctica que no se está inventando Kierkegaard, viene del idealismo anterior, viene de Kant, y si nosotros somos lo suficientemente juiciosos, viene de Leibniz, porque Leibniz hablaba de los principios de composibilidad y de razón suficiente para explicar las monadas y demás. Todo eso va a hacer eco en Kierkegaard, pero a Kierkegaard no le interesa una dialéctica de lo real en términos de cosas que existen en el mundo, de ideas que existen en el entendimiento, de sentidos que configuran la historia. A Kierkegaard lo que le interesa es
pues, digamos, pues eso, lo que me atraviesa, el aspecto profundamente existencial de lo que yo mismo soy. Y pues claramente, y es algo que va a aparecer muy, muy patente en la obra de Kierkegaard, pues algo que yo no soy es necesario. Algo que yo no soy es necesario, ¿no? Vamos a volver sobre el texto y retomamos la lectura. Entonces dice Kierkegaard acá. La realidad tiene un rango superior que la posibilidad, ¿no? Habíamos visto lo posible, lo existente como lo real y luego lo necesario. ¿Sí? Entonces, entre más resuelta la dialéctica, kantianamente o hegelianamente hablando, pues tiene un grado superior. Ahí es donde vamos con el grave porque es superior. En una palabra, clavijo la ha abandonado, ha roto deslealmente la relación. Acostumbrada a descansar en él, ahora ella, puesto que él se la aparta de sí, no tiene fuerzas para mantenerse en pie, se hunde desfallecida en los brazos del entorno. Esto es lo que parece haberle sucedido a María. Por lo demás, cabría pensar otro comienzo. Cabría pensar que ella, acto seguido, desde el primer instante, tenía vigor para transformar la pena en una pena reflexiva. Que ella, ya sea para evitar la humillación de oír a otros hablar de que había sido engañada, ya sea porque a pesar de todo lo apreciaba tanto que a ella le haría daño oír cómo una vez tras otra, él era injuriado por ser un impostor, interrumpía de inmediato toda relación con otra gente para devorar en sí misma la pena y a sí misma en la pena. ¿Sí? O sea, se echó a la pena. Podríamos pensarla. Y ese, como ya lo hemos visto, ¿no? Ese echarse a la pena, pues exige una especie de coraje. Una especie de coraje y saca un vigor para transformar la pena en pena reflexiva. Seguimos fielmente a Goethe. El entorno de la joven no es impasible, siente con ella su dolor. Y en ese mismo sentir dice, esto ha de ser su muerte. Y qué cierto es eso en términos estéticos. Un amor desdichado, uy, perdón. Y qué cierto es eso en términos estéticos. Un amor desdichado puede ser de tal índole que un suicidio puede considerarse estéticamente correcto, pero no puede estar fundado en un engaño. Y esto es una frase dura en Kierkegaard, pero muy, muy romántica al final, ¿no? Al final. Quizás, obviamente, nosotros cuando hablar del suicidio, sobre todo en el siglo XXI, 2021, se ha vuelto un tema difícil pues, por muchas razones, ¿no? En parte porque es una de las causas de muerte más altas a nivel, digamos, en el horizonte de los mundos desarrollados, ¿no? O sea, no solamente hay muertes por accidentes, por temas de salud, el suicidio es una causa de muerte muy, muy alta. Y segundo, porque nosotros consideramos que una u otra forma el suicidio es un fracaso del sistema. Sí, es decir, la idea es mantenernos vivos. Sí, eso es lo que nos ha enseñado Darwin y lo que hemos entendido de la biología, bien o mal, sí, nuestro sentido de supervivencia y etcétera. Y para aquellos casos donde no soportemos la realidad y la realidad sea muy dura, oye, pues tenemos psiquiatras, psicólogos, viajes, es decir, todo aquello que pueda despertarnos de nuevo la motivación por la vida. Y si aún así hay suicidio, es como, mira, fracasamos completamente en todo. Hay un texto muy, muy bello que es de Jana Merrill, creo que de hecho lo tengo acá a la mano. Hay un texto muy bello de Jana Merrill, que de hecho lo tengo acá en la mano, que se llama Levantar la mano sobre uno mismo. Discurso sobre la muerte voluntaria. Jana Merrill fue un gran teórico del tema del suicidio y muchos dijeron, es que estos existencialistas están reivindicando el suicidio. Sí, en parte sí, como posibilidad de vida. O sea, si al final de cuentas dice Sartre, si Dios ha muerto, todo me está permitido, recordando la tesis de los hermanos Karamazov, pues del único del que depende mi vida es de mí, ¿sí? Para lo demás, yo soy una cosa. Entonces, ya, o sea, en mi trabajo soy un número en una nómina, ¿no? Para mi jefe soy un empleado más, o sea, soy un cuerpo que ocupa un espacio ahí en la oficina. Es decir, y pues sí, en general, para mi mamá soy un hijo, sí, me quiere y tal, pero tiene otros tres, ¿sí? Entonces, digamos que la única persona para la cual yo soy profundamente único y necesario es para mí. Entonces, pues si yo ya no quiero seguir, pues no sigo. Sí, es un poco la idea. Sartre lo mantenía en una expresión metafórica un poco, eh, eh, digamos, dramática, ¿no? Literalmente en el contexto del teatro. Él decía,
estamos, nuestra existencia en este mundo es nuestra participación en una obra de teatro en la cual no pedimos estar, pero estamos enrolados. Estamos en una obra de teatro, estamos actuando, no pedimos entrar, pero acá estamos. Y si bien, sí, nos toca actuar en el papel que estamos, tenemos la libertad de salirnos cuando querramos. Sí, dice, mira, me mamí, me aburrí, ya, o sea, estoy hasta acá, pues me salgo. ¿Y pues cómo me salgo? Pues obviamente con el suicidio. Pero repito, el suicidio ha tenido unas dificultades profundas en nuestra época, sin, digamos, descontando obviamente los criterios religiosos, ¿no? Donde, pues, en la mayoría de religiones, en el islamismo, en el judaísmo, en el cristianismo, en el budismo, en el shintoísmo, pues el suicidio no está, bueno, en el shintoísmo un poco, pero dependiendo, ¿sí? El suicidio no es una práctica que nosotros podamos defender. Y repito, y culturalmente hoy lo vemos como el fracaso de nuestros procesos, ¿no? Hace muchos años, unos casi 15, no, un poco menos, unos 13, 14, unos 13, 12 años, una estudiante de un programa de filosofía en el que yo trabajaba se suicidó. Y obviamente pues llegamos a una reflexión profunda de cuál era la responsabilidad del programa de filosofía respecto al suicidio de una estudiante. Y pues al final, una de las reflexiones a las que llegamos era como de ninguna, o sea, no, o sea, y suena brutal, porque podríamos decir, obvio, si estudia filosofía, ¿por qué no haberle dado las herramientas pero qué herramientas? O sea... ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿Sí? Obviamente esto fue un debate interno y un ejercicio de reflexión interna. Y el tema del suicidio va a ser siempre una de las piedras en el zapato de nuestro mundo, porque mundo contemporáneo, en el orden moral, político, de salud pública y demás, porque nos cuesta un montón, ¿no? Por eso Jana Mary no lo trata como suicidio, dice esta palabra, está muy cargada. Vamos a hablarlo de muerte voluntaria. Muerte voluntaria. Eh, y, y pues precisamente es una forma de ruptura, una forma de ruptura que va a aparecer profundamente en los románticos. Si nosotros recordamos la obra de Goethe, ¿no? Las desventuras del joven Werther, como el joven Werther se pega un tiro en plena frente, ¿sí? Entre sus dos ojos y muere con los ojos abiertos, vestido con su traje impecablemente azul, mientras, y su corbatín gris, ¿no? Un gris creo que era, bueno, y su corbatín, sí, mientras caminaba por el bosque después de que había vivido una pena de desamor, ¿sí? Él ya no la soporta, entonces pues él se suicida. Y se va a volver una moda entre los románticos irse a suicidar con los ojos abiertos en el bosque, porque era una forma de pues de identificarse con el personaje y no solamente con el personaje, sino de hacer de la tragedia de uno la tragedia colectiva de muchos, donde en el fondo todos somos humanos en tanto que compartimos ciertas tragedias. Bueno, allá están los románticos que tuvieron en su momento una oda al suicidio. Suicidio. Kierkegaard bebe de toda esta tradición romántica, si bien él es lo suficientemente cristiano para no, digamos, no hacer una defensa moral del suicidio, él lo dice, mira, eh, el suicidio puede considerarse estéticamente correcto, ¿sí? No moralmente correcto, pero estéticamente correcto, sí. Y podríamos decir, hay personas que se suicidan, digamos, suicidan su posibilidad de amar después de una pena de desamor. Las conozco por montones. Sí, hay personas que después de una pena de desamor no pueden volver a amar en la vida, no pueden. O sea, se suicidaron en términos, o sea, están vivos porque, pues, porque comen y porque trabajan y porque otras cosas, pero no pueden enamorarse. Quedaron, digamos, castrados emocionalmente para enamorarse. Y claro, ¿y eso qué es? Pues eso es un suicidio en vida, por lo menos de una partecita de uno, ¿sí? La parte de la parte que me posibilita enamorarme, ¿no? Kierkegaard lo dice, ¿no? A veces las penas de desamor, sí, la consecuencia lógica sería un suicidio, estéticamente hablando, ¿no? La consecuencia estética sería un suicidio. De ser este el caso, el suicidio perdería todo su carácter excelso y contendría una concesión que el orgullo ha de prohibir. Por el contrario, si es su muerte, esto es lo mismo que afirmar que él la ha asesinado. Esta expresión armoniza del todo, perdón, con el vigoroso movimiento interior que se da en ella misma en el que ella encuentra alivio. Pero la vida no se rige siempre por precisas categorías estéticas, no, de hecho, más bien poco. No responde siempre a una normatividad estética y ella no muere. Eso es encantador. Hay veces, ¿sí? Em,
no tiene que ver exactamente esto con el asunto, con el tema del desamor, pero quiero ponerlo como ejemplo. Yo en algún momento les he contado, yo tuve la posibilidad de vivir 3 años en Alemania haciendo mi tesis doctoral allá, etcétera y demás. Y ese había sido mi sueño desde que yo estaba en el pregrado. Yo había querido estudiar filosofía alemana en Alemania y tales, y no sé qué. 20 años largos de mi vida con ese sueño, y cuando lo cumplí, pues estaba obviamente feliz, pero yo sentí, ya acabé. O sea, ¿ahora qué? Sí, ya como que entonces, para mí, y yo me acuerdo que en algún momento les decía a amigos y psicólogos y tales, les decía, yo siento que yo ya acabé mi vida, como cuando uno acaba un videojuego y sigue jugando, cuando dice, pues sí, pero igual ya acabé, pues, o sea, sí. Y yo decía, pues, o sea, como que estéticamente lo correcto habría sido que en ese momento yo hubiese sustentado mi tesis doctoral y tal, y ya se hubiese acabado mi vida. Eso habría sido, digamos, como si la vida se rigiera bajo categorías estéticas, ahí debería haber acabado mi vida. Pero mi vida no se rige bajo categorías estéticas. Entonces, pues yo sigo vivo. Y uno dice, bueno, pero lo chévere, lo interesante, lo que me motivaba, lo que me impulsaba, mis pasiones y tales, las cumplí en su momento. Y sí, y ya cuando terminé, pues bueno, tuve que pasar por la pena reflexiva tusa, ¿sí? Regresarme a mi país, mirar qué hacía, cómo lo hacía, cómo me reinventaba mis propios sueños después de una experiencia de desamor donde también había terminado una relación larga, cómo reinventar mis ilusiones de futuro, etcétera. Ahí está, y Kierkegaard lo reconoce, Kierkegaard lo reconoce. Por eso, volví a decirlo, y lo volvemos a decir, perdón, acabar con algo real es duro, pero acabar con una posibilidad es dolorosísimo. Es dolorosísimo. Sigamos. La vida no se rige siempre por precisas categorías estéticas, no responde siempre a una normatividad estética. Y María Beaumarchais no muere. Esto pone en apuros al entorno, que siente que aseverar repetidamente y sin cesar que ella muere cuando sigue viviendo no es pertinente. Y a esto hay que añadir que el entorno no es capaz de recitar dicha aseveración con la misma patética energía del principio, si bien esta era la condición para que ella pudiera verse reconfortada. Es que el entorno modifica el método. Él era un canalla, dice, un impostor, un hombre atroz, por cuya causa no valía la pena morir. Olvídalo. No pienses más en esas cosas. Solo era una promesa de matrimonio. Borra este suceso de tu recuerdo, que aún eres joven. Aún puedes mantener la esperanza. Esto la alienta, pues ese patos airado armoniza con otros estados de ánimo suyos. Su orgullo se ve satisfecho por el pensamiento vindicativo de convertirlo todo o nada. No es porque él fuera un hombre extraordinario por lo que ella lo amaba, ni en lo más remoto. Ella veía muy bien todos sus fallos, pero creía que era un hombre fiel, por ello lo amaba, por compasión, y por eso le resulta fácil olvidarlo, ya que nunca lo ha necesitado. Este tema del pato airado, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Me recuerda al tema del timos que trabaja Sloterdijk en, en Ira y Tiempo, en Ira y Tiempo, ¿no? Ahí en el canal de Filosofía y Videojuegos tenemos una explicación, de hecho, pues, valdría la pena, podemos mostrarla rápidamente. Tenemos este video que hicimos hace ya un par de años, más o menos un año largo, Sloterdijk y los bancos de ira explicados con videojuegos, donde pues bueno, explicamos qué es eso del poder timótico, que básicamente para Sloterdijk, digamos así como de manera muy simple y resumida, el, el poder timótico es el poder transformador que nos da la ira, ¿sí? Recordando la furia de Aquiles, la ira de Yahvé y las grandes iras de los grandes personajes de Orlando Furioso en la novela de caballería y demás, y nos muestra cómo el poder timótico es un poder del patos, no es un poder del logos, si uno no se enfurece racionalmente, y si uno lo hace es una mediación más bien un poco extraña y es un ejercicio silogístico y no es la expresión de este poder timótico, ¿no? Bueno, valdría la pena volver un poco sobre ello, pero es un tema que me interesa profundamente, sobre todo ahorita que se está hablando de manera, digamos, de manera internacional, de temas como la rabia política, la indignación y todo esto. Creo que, oye, acá esa idea del patos airado, ¿sí? Me parece que resuena con la noción de Sloterdijk de el timos. Bien, sigamos. El entorno y María vuelven a estar
en consonancia y el dueto que componen funciona magníficamente. Al entorno no le resulta nada complicado pensar que Clavijo era un impostor, pues nunca lo ha amado y por eso no es nada paradójico. Y aún en el supuesto de que el entorno le hubiese tenido algún aprecio, algo que Goethe insinúa con respecto a la hermana, este interés resulta ser un arma en su contra, así como una benevolencia que tal vez fuese algo más que mera benevolencia, se convierte en un magnífico material inflamable para mantener las llamas del odio. Al entorno no le resulta tampoco nada complicado borrar todo recuerdo suyo y exige, por tanto, que María haga lo propio. El orgullo de María prorrumpe en odio. El entorno lo aviva. Ella se desahoga en palabras mayores y en poderosos y capaces propósitos, y en ellos se embriaga. El entorno se congratula. Este no advierte lo que ni ella misma estaría dispuesta a confesarse, que ella, inmediatamente después, se debilita y languidece. El entorno no advierte el angustiante presagio que la sobrecoge de que el poder que ella posee en contados instantes es una decepción. Esto es lo que ella esconde con esmero sin reconocerlo ante nadie. El entorno prosigue con fortuna con sus ejercicios teoréticos, aunque comienza a rastrear los efectos prácticos de los mismos. Estos brillan por su ausencia. El entorno sigue incitándola. Las palabras de ella delatan fuerza interior y, sin embargo, aquel concibe la sospecha de que la situación no es del todo coherente. El entorno se impacienta, se lo juega todo, se lanza tras la pista que la burla ha dejado en ella a fin de sacarla de su guarida. Es demasiado tarde. El malentendido hace acto de presencia. Que él fuese realmente un impostor no tiene nada humillante para el entorno, pero sí para María. La venganza que a ella se le ofrece, desdeñarlo, no tiene mucho significado, pues para que lo obtuviese, él debería amarla, pero no lo hace, y su desdén queda en una indicación a la que nadie hace honores. Por otro lado, nada tiene, perdón, por otro lado, nada tiene para el entorno, no, perdón, me perdí acá. Ah, no, sí. Por otro lado, nada tiene para el entorno de doloroso que Clavijo sea un impostor, pero sí para María, en cuyo interior él tiene, a pesar de todo, un defensor. Ella siente que ha ido demasiado lejos, ha insinuado una fuerza de la que no está en posesión y no lo admitirá. ¿Qué consuelo reside acaso en el desdén? Es una pregunta poderosísima. Para eso, más vale apenarse. A esto hay que añadir que ella quizás posee alguna nota secreta de gran significación para la explicación del texto, la cual por añadidura es de tal índole que podría presentarlo a él de modo más favorable o más desfavorable, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, ella no ha iniciado a nadie ni iniciará a nadie en tal secreto, pues de no ser él un impostor, podría pensarse que acabaría arrepintiéndose del paso que había dado y que volvería, o lo que sería todavía más espléndido, podría pensarse que tal vez no hiciese falta que él se arrepintiese, que podría justificarse o explicarlo todo. Si ella se hubiera servido de la nota, quizás habría dado lugar a un escándalo, ya que entonces habría sido imposible restablecer la antigua relación, y eso por culpa suya, pues habría sido ella quien le habría permitido que el brote más secreto de su amor tuviese testigos. Si ella lograse convencerse realmente de que él es un impostor, entonces le daría todo igual. Y en todo caso sería más bonito por parte de ella no servirse de la nota. Listo, rápidamente. Kierkegaard está poniendo como una tensión, ¿sí? De hecho, nos lo dice el entorno y María, ¿sí? Vuelven a estar en consonancia, vuelven a estar en consonancia, ¿no? Entonces el entorno le dice, María, tienes que indignarte, y ella se indigna. Y le dice, María, olvídalo, y ella dice que lo olvida. Y entonces le dice, María, mira a otros hombres, y María mira a otros hombres, ¿sí? Y entonces el entorno, ¿sí? Como lo dice acá, el entorno se complace, el entorno se congratula. ¿Sí? Muchas veces nosotros vivimos justamente en eso de, bueno, después de una pena amorosa, después de una pérdida del trabajo, después de una pena, después de cualquier pena reflexiva, el entorno nos dice, a ver, Manuel, dale, vamos, vamos, ¿sí? A salir, a compartir, a comportarte. Y una vez, listo, a ver, no, sí, tengo vigor, tengo fuerza, salgo, comparto, sí, miro, hablo, charlo, y el entorno se congratula. Pero en el fondo hay una pena que yo no le transmito al entorno. Entonces, de un momento a otro, ¿sí? El entorno se impacienta. Y entonces el entorno dice, esto está raro, ¿sí?
esto, ¿por qué no funciona? O sea, ¿por qué si ya la superó? ¿Por qué si ya la olvidó? ¿Por qué si ya la despreció? ¿Por qué no está saliendo con más personas? Porque no tiene una nueva relación. ¿Qué es lo que está pasando? Y resulta que yo, al igual que María, teníamos una nota escondida. ¿Sí? Y esta nota escondida, simple y llanamente, él la llama acá una nota secreta, ¿sí? Esta nota secreta, no, alguna nota secreta, ¿sí? De gran significación. Esa nota secreta puede ser una nota secreta, puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Es la idea de algo, de un vínculo que no ha tenido testigos en, ¿sí? En lo exterior y hace parte precisamente de lo que una mirada profunda ve a lo interior, a lo interior, ¿sí? Esa nota secreta podría ser, en el contexto de Kierkegaard, por ejemplo, una relación sexual. Hoy en día no tendríamos mayores problemas con ello, pero en la época de Kierkegaard, sí, en el pleno siglo XIX, ¿sí? Relaciones sexuales extramatrimoniales eran, o sea, muy complicado, eso básicamente, ¿sí? Y pues y terminan culpando a la mujer, pues, claramente, ¿no? Por los machismos de la época, que todavía siguen vigentes por lo demás. Entonces, pero podría ser otra cosa, podría ser otra cosa, podría ser un pacto, ¿sí? Podría ser una experiencia o podría ser simplemente un sentido construido, algo con lo cual nosotros de una u otra forma lo hablamos, lo soñamos, lo dijimos, ¿sí? Nunca lo expresamos a nadie. Sí, la gente veía pues una silueta. Entonces la gente veía una relación, luego vio que se separó la relación, vieron dos personas sueltas y decían, ay, sí. Y entonces el entorno nos dice qué hacer. Y nosotros podemos seguir al entorno, pero por dentro va una procesión, ¿sí? Un movimiento de cosas, ¿sí? Que de pronto, movilizando alguna nota secreta, alguna experiencia particular, un sentido profundo que no hemos expresado en ningún momento y que lo tenemos muy arraigado, ¿sí? Pues ahí está. Y en el momento en el que nosotros lo sacamos, si lo llegamos a sacar y sobre todo si lo sacamos después de la ruptura, pues esa es la idea, ¿sí? Pues porque si no hubiese habido una ruptura, no habría razón de por qué sacarlo. Obviamente nosotros tendríamos la culpa por por haber expresado, por haber puesto, digamos, por haberle dado testigos a algo que era profundamente íntimo. Es lo que nos dice. Un escándalo, ya que entonces habría sido imposible establecer la antigua relación. Y eso por culpa suya, pues habría sido ella quien le habría permitido que el brote más secreto de su amor tuviese testigos. Pongamos un ejemplo elemental, no sé, quizás no es exactamente lo que está diciendo Kierkegaard, pero creo que apunta hacia allá el sentido general. Eh, si la nota le decía, oye, escapémonos esta noche y vámonos a tal parte, y ella lo guardó como una forma de, oye, wow, sí, o sea, de verdad este tipo está dispuesto a irse conmigo, pero no nos vamos a ir, pero voy a guardar esa nota, ¿sí? Conservar esa nota después de la ruptura es el entorno se impacienta, dice, ¿tú por qué conservas esta nota? No, es que era de lo más íntimo, fue el momento en el que más nos conectamos porque estamos dispuestos a dejarlo todo, a dejarlos a ustedes, maldito entorno, ¿sí? Para vivir nuestra vida. Y no lo hicimos. Entonces le echamos la culpa de, ok, pues primero no lo hiciste, y segundo, ahora lo estás mostrando, ¿sí? Entonces, ¿por qué guardas eso? ¿Sí? ¿Por qué guardas eso? Todavía nosotros tenemos un poco esa idea muy, digamos que poco a poco hemos ido ganando en madurez, ¿no? Pero todavía en nuestras relaciones se mantiene mucho esa idea de que una relación nueva tiene que acabar con las relaciones pasadas. Y mantener huellas de las relaciones pasadas es como si no hubiese superado del todo a esa persona, no hubiese superado del todo esa relación y la pena reflexiva de ello todavía te consumiese, ¿sí? Yo creo, bueno, uno Kierkegaard, claro, una cosa son las perspectivas estéticas y otra las éticas y demás. Kierkegaard creo que lo vería un poco más desde la perspectiva ética. Yo, como filósofo de la historia, que me gusta llamarme así, eh, que es una de las tantas causas perdidas a las que nos dedicamos, mm, me interesa verlo desde la conciencia histórica. Yo creo que negar, ¿sí? Esas experiencias históricas en nuestra propia vida es complicado, o sea, porque nos desconectan de nuestro pasado y no nos, o sea, y pues básicamente terminamos nosotros viviendo en una ficción de nosotros mismos, no porque no vivamos ya en una ficción de nosotros mismos, lo que pasa es que es una ficción que sin fundamentos, sin referentes, o sea, sin evidencia,
digámoslo así, si manteniendo la imagen, la imagen de esta ficción histórica en nuestras propias vidas, tendremos ficciones históricas sin archivos que las soporten. Y nosotros como seres humanos necesitamos de esta vuelta a los hechos, a las cosas, a las evidencias, ¿sí? Y por eso guardamos lo que guardamos. Guardamos fotos, guardamos entradas de cine, papelitos y, no sé, los recuerdos que guardamos de nuestras relaciones, tiquetes de viajes y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Obviamente guardarlo de una relación a otra es, es hacer testigos a otros de eso que era profundamente íntimo. Y el entorno siempre nos va a juzgar, siempre nos va a juzgar, porque dice como, hey, no que ya lo habíamos superado, habíamos quedado en que ya lo habías superado. ¿Qué pasó? ¿Por qué todavía guardas eso? ¿Sí? Y pues justamente la respuesta, la única respuesta que Kierkegaardiana es por pasión, por pasión. No porque él todavía ame o todavía está, sino porque viví eso, lo amé y lo disfruté cuando lo amé y lo sufrí cuando lo sufrí, que ahora esto es un trofeo mío, ¿sí? No, obviamente estaba vinculado a una otra persona, pero ahora lo guardo es por mí. No sé, me parece que sería una opción. Bueno. Dice, si ella lograse convencer realmente de que él es un impostor, entonces le daría todo igual. Ah, esto ya lo hemos leído. Así es como el entorno, en contra de su voluntad, la ha ayudado a desarrollar una nueva pasión, los celos de su propia pena. Su determinación está tomada. El entorno carece en todos los sentidos de energía para no armonizar con su pasión, lo que acabamos de decir. Ella toma el velo, no toma el hábito, pero toma el velo de la pena que la esconde de toda mirada extraña. Su aspecto exterior es tranquilo, todo ha sido olvidado, su modo de hablar no da a entender nada. Ella hace consigo misma los votos de la pena y entonces comienza su solitaria vida en la sombra. En ese mismo instante todo se transforma. Antes se sentía que podía hablar con otros, pero ahora no está solo atada por sus votos de silencio. Su orgullo la forzaba con aquiescencia de su amor. Antes sentía que su amor reclamaba y el orgullo lo aprobaba, pero ahora no tiene la menor idea de por dónde comenzar, ni cómo. Y ello no porque hayan sobrevivido nuevos determinantes, sino porque ha triunfado la reflexión, porque ha triunfado la reflexión. Y esto es el quid precisamente de lo que estamos diciendo. ¿Sí? El entorno en contra de su voluntad, o sea, en contra de la voluntad del entorno, le ayuda a desarrollar una nueva pasión, la pasión por el celo de su pena. María Beaumarchais, al igual que estos ejemplos que estamos contando, sí, y nosotros mismos nos volvemos celosos de nuestra pena. No queremos que la gente la vea, no queremos que la gente se entrometa en lo que no les corresponde, ¿sí? No, pero es que entonces, pero, a ver, ¿tú ya olvidaste a tu ex o no la has olvidado? ¿Sí? ¿Todavía tienes su número guardado o no? ¿Todavía tienes sus mensajes de WhatsApp o no? ¿Todavía la tienes en Instagram o no la tienes? Sí, no es como de, oye, déjame en paz, ¿sí? Y si lo quiero mostrar en el exterior, mira, no, ya, o sea, ya eliminé los mensajes, ya eliminé todo esto, ya, o sea, eres feliz, déjame en paz, ¿sí? ¿Y cómo te sientes? Yo me siento bien. Ya, o sea, fin de la conversación. Tomamos el velo de la pena, el velo de la pena, ¿sí? Que nos sirve precisamente para establecer un escenario de reflexión, ¿sí? Las penas las llevamos en las reflexiones, eso lo ha dicho Kierkegaard todo el tiempo, lo había dicho desde el texto de Antígona, ¿sí? Las penas las llevamos en las reflexiones, ¿sí? Y entonces, en este mismo instante, dice Kierkegaard, todo se transforma, ¿sí? Antes sentía que podía hablar con los otros, pero ahora no. O sea, obvio, podemos hablar, pero no de las cosas que más nos atraviesan, ¿sí? Pongamos no una pena de orden amorosa en términos de relaciones de pareja. Pongamos una pena, una pena que yo creo que es bastante usual. Lo que pasa es que no tenemos las categorías reflexivas para entenderlas y que hoy en día está un poco desprestigiada, y es la pena religiosa. ¿Sí? No en el sentido de, no, es que mi iglesia no me acepta o tal, eso tiene que ver con el entorno, eso tiene que ver con lo exterior. Una pena religiosa que vaya al interior. La idea de sentir que Dios no me ama, sentir que estoy al margen de la providencia, sentir que fui abandonado por los dioses, sentir como Hamlet que soy un juguete del destino. ¿Sí? Uno, ¿cómo dice eso? No, es que los dioses no me aman. Ay, es mentira, ¿sí? Mira, primera de Juan, Dios es amor, Dios te ama. Está bien, gracias, entorno. Gracias por tu intento de consuelo. O sea, mira, lo haces con el mejor corazón. Pero, oye, nuestra pena interna, ¿sí? Se consolida en el ejercicio reflexivo, ¿sí? Y no es que hayan sobrevivido determinantes de esta pena, ¿no? O sea, no es que uno dice,
Uno dice, no sé, pues me sentí abandonado por Dios o me sentí abandonado por el quien fuera el amor de mi vida porque, no sé, pues porque en tal momento necesitaba y me sentí solo. Necesitaba de apoyo y me sentí solo. Entonces entré en crisis de amor, en crisis de fe, en crisis de lo que sea. ¿Sí? Y él dice, y esa pena se mantiene, no porque haya nuevos determinantes, no porque haya nuevas cosas que me estén motivando constantemente esta pena, sino porque se ha consolidado como pena reflexiva. En el ejemplo de las relaciones de parejas, digamos, de las relaciones afectivas, en pareja, es muy patente y nosotros creo que lo vivimos en ese sentido, ¿sí? Cuando nosotros mantenemos la pena después de terminar la relación, ¿sí? No es que se mantenga porque hay nuevos determinantes, no es porque mi ex llamó a insultarme de nuevo y me dijo, Manuel, tú eres un gusano por esta y esta razón. No, no, oye, no nos hemos vuelto a hablar hace 10 años y ya está, y bien, no pasa nada. Yo ya me siento en paz, me siento tranquilo, pero la mella, digamos, o lo que se ha logrado con el ejercicio reflexivo, ahí está. No hay nuevos determinantes. La pena pervive por la reflexión. Si ahora le preguntase qué deplora, no podría responder nada. O bien respondería del mismo modo que aquel sabio al que le preguntaron qué era la religión y pidió tiempo para reflexionar y más tiempo para reflexionar y así nunca supo qué contestar. Eso es la nota 12. No tengo ni idea cuál sea la nota 12. Miremos cuál es la nota 12. Dice en la nota 12, el autor se refiere aquí a la historia sobre el poeta griego Simónides de Zeus, aproximadamente el 500 antes de Cristo, como lo narra Cicerón en De la naturaleza de los dioses. Sin embargo, la pregunta que plantea Simónides, el tirano y Herón de Siracusa, no concernía a la naturaleza de la religión, sino a la de la divinidad. Ok, bueno, podríamos pensar, me gusta el ejemplo, me gusta el ejemplo. Vamos a subrayar también la nota, porque pues, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Este tirano de Siracusa, denme un segundo. Tun, 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 tun. Este tirano de Siracusa, acá está, el autor se refiere aquí a la historia del poeta griego Simónides de Zeus, vamos a subrayarlo. ¿Sí? Tal como aparece en Cicerón, tal como aparece en Cicerón, en De Rerum Natura, ¿sí? Y nos va a contar la historia de Simónides cuando Hierón de Siracusa le pregunta sobre la naturaleza de los dioses. Ok, chévere, me interesa el dato, mira, no lo tenía presente. Listo, volvamos. Dice ahora, el mundo la ha perdido. Su entorno la ha perdido. Ha sido emparedada en vida. Emparedada era cuando metían a las personas detrás de una pared, ¿sí? Era un castigo muy brutal que se solía hacer en los castillos del siglo XVI y XVII y demás. Algunos dicen que es de la Edad Media, pero era más como esta época sobre todo. O por lo menos ahí se hizo famosa estas prácticas, ¿no? Ha quedado emparedada en vida. Con tristeza tapa la última apertura. Siente que aún está en ese instante. Sería quizás posible revelarse y al siguiente les ha sido sustraída para siempre. Con todo, está decidido. Firmemente decidido. Firmemente decidido. Está decidido. Y ya lo habíamos dicho que la decisión es la forma de resolver un poco, pues la determinación de la voluntad es la forma de resolver una pena cómo se resuelva, cómo se resuelva, ¿no? Eso lo habíamos dicho acá justamente, una determinación de la voluntad, ahí habíamos arrancado. Todo está decidido y ella, en cuanto una que por otra parte es emparedada en vida, no ha de temer que cuando la pequeña provisión de pan y agua con que se le dota haya sido consumida, deba parecer, pues dispone de nutrientes para mucho tiempo. No ha de temer que vaya a aburrirse, pues está ocupada con creces. Su fuero externo es tranquilo, sosegado, no hay ya nada llamativo, es una silueta. Y sin embargo, su interior no es el ser incorruptible de un espíritu tranquilo, sino el menester infértil de un espíritu inquieto. Busca soledad o contraste. Esto, esto parece que Kierkegaard fuera un lúcido adolescente de nuestra época, ¿no? O sea, que hubiera vivido siglo XX, siglo XXI y nos lo dijera, ¿no? Nosotros somos eso, cuando nosotros estamos entusados, como decimos en Colombia, nosotros estamos con nuestras penas, buscamos soledad o buscamos contraste, ¿sí? No, podemos estar por fuera, ¿sí? Como si nuestro fuero interno, fuero externo fuera tranquilo, pero por dentro, ¿sí? Somos un espíritu inquieto.
En soledad se da reposo de la fatiga que siempre conlleva forzar el propio aspecto externo en una forma determinada. Sí, en la soledad no tenemos que fingir, entonces estamos más relajados, pero pues se nos sale el dolor. Como el que habiendo estado mucho tiempo de pie o sentado en una postura forzada se despereza con gusto, como la rama que habiendo estado mucho tiempo doblegada por la fuerza adopta su posición natural con júbilo al romperse la trama, así también se ve ella reconfortada. O bien busca contraste, o bien busca contraste, ruido, esparcimiento, pues mientras la atención de todos se dirige a otras cosas, ella puede ocuparse de sí misma con tranquilidad. Y todo lo que tiene lugar allí mismo, a su alrededor, las notas musicales, las ruidosas conversaciones, suenan tan a lo lejos que es como si se encontrase una pequeña habitación para ella sola, ajena a todo el mundo. De no ser capaz de recobrar las lágrimas, está segura de ser malentendida y quizás llorara como es debido. No, perdón, y quizás llorará como es debido hasta la última lágrima. Pues cuando se vive en una eclesia presa, en una iglesia oprimida, es una gran satisfacción que el servicio religioso de uno esté, por lo que hace al modo de manifestarse, en consonancia con el público. Ella solo teme el proceder más tranquilo, pues aquí no es menos vigilada, aquí es tan fácil cometer un error, tan difícil evitar que sea desapercibido. O sea, María Beaumarchais dice, ok, listo, el entorno me exige que finja. Listo, finjo. ¿Hasta dónde? Pues hasta el extremo. ¿Hasta dónde quieren que finja? ¿Sí? Hasta donde sea social, hasta donde el entorno no joda. Listo. O sea, hasta lo que sea socialmente aceptable. Entonces ahí estoy, que hay que ir a fiestas bien. Y entre más bulliciosas, mejor. ¿Sí? Y entre más contraste, hágale. ¿Sí? Entonces me pinto el cabello, me visto diferente, hago todo. Y uno dice como, wow, lo superó. No, no lo superé. Esto es, mira, esto es toma al entorno, a lo socialmente aceptado, y déjame en mi cuartico chiquito llevar mi pena en paz. ¿Sí? Él lo pone acá, ¿no? Y dice, em, todo eso suena tan a lo lejos como si se encontrara en una pequeña habitación para ella sola, ajena a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando uno opta por la vía del contraste, y es básicamente, pues bueno, ya ahora sí me voy a liberar y me voy a volver una persona de excesos y todo ese tipo de cosas. Eso no son más que formas compensatorias de llevar la pena. Entonces llevo esto al contraste, vivo de una manera desmesurada, simple y llanamente para que me dejen en paz en mi cuartico, ¿sí? El problema es que ese es esos son los escenarios más frágiles, ¿sí? Porque ahí es muy fácil cometer un error. Y por eso es que en las conversaciones, ¿sí? No con los grandes, no con amigos, sino en fiestas, uno ahí no va a confesar su pena. En la intimidad, cuando llega el amigo de uno, cuando llega la amiga de uno, cuando llega la mamá, cuando llega el papá, cuando llega el hermano, cuando uno está en el momento más íntimo, ¿sí? Ahí es donde cualquier error se puede cometer y la pena vuelve a salir a la luz. Afuera no hay nada que percibir, pero adentro hay una actividad frenética. Siluetas, tal cual. Esa es la idea de siluetas. Por eso son siluetas. Vamos a ponerlo acá. Sí. Afuera no hay nada que percibir, ¿sí? Seguimos trabajando, seguimos saliendo, cantamos, vamos a karaoke, fumamos, rezamos, no sé, hacemos lo que haya que hacer. Uno dice, oye, no, mira, está bien. Pero por dentro, ¿sí? La actividad es frenética, ¿sí? Pasan ideas raras, ideas de transformación, ideas de muerte, ideas de creación, ideas de procreación, ideas de destrucción, de mutilación, o sea, pero por fuera bien, fluye, tranquilo. Y como la gente ve por fuera, pues no es capaz de ver por dentro. Solamente cofrades cosepultos altamente expertos en la pena son capaces de mirar las siluetas con profundidad. Aquí tiene lugar un interrogatorio que con toda la razón y con destacable énfasis uno puede calificar de suplicio cuando es traído a colación y puesto a rigurosa prueba la figura de Clavijo, su semblante, su voz, su palabra. Seguro que en alguna ocasión, en un interrogatorio de estas características, algún juez, cautivado por la belleza de la acusada, debe haberse visto interrumpiéndolo al no verse capaz de continuarlo. El tribunal aguarda expectante el resultado de ese interrogatorio, pero este no llega, y ello no a causa de que el juez falte a su obligación. El carcelero puede dar fe de que cumple cada noche con su labor, de que la acusada, esto es buenísimo, puede ser una metáfora, pero me parece interesante, ya miramos
El carcelero puede dar fe de que cumple cada noche con su labor, de que la acusada es entregada en manos del juez, de que el interrogatorio dura varias horas, de que en su época no ha habido otro juez que fuese tan persistente. De ello concluye el tribunal que debe haberse tratado un asunto muy complejo. Esto es lo que sucede a ella, pero no una vez, sino una tras otra y tras otra y tras otra. Sí, cuando nosotros estamos en nuestras penas, ocurren interrogatorios rigurosos. Llamamos a la persona a colación a que hable con nosotros. Obviamente no está la persona, es nuestra mente, ¿sí? El overthinking que llaman hoy en día. Y uno empieza a hablar y empieza a perderse en conversaciones. Y a veces incluso no puede dormir por estar con... O sea, estar llevando esas conversaciones. Y el carcelero puede dar fe de que cumple cada noche con su labor y lleva a cabo estas conversaciones. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Pero por qué te dejé? ¿Pero por qué te desenamoraste? ¿Pero por qué me enamoré? ¿Pero por qué me desenamoré? ¿Pero por qué seguías enamorado? Y damos con la conversación y la damos y la damos y dura varias horas, ¿sí? Y dura varias noches, ¿sí? Y esto se va alargando, ¿sí? No una vez, sino una tras otra, tras otra. Todo es presentado tal y como sucedió de un modo fidedigno y para ello se requiere exactitud y amor. Claro que sí. Se cita a la acusada. Aquí viene, dobla a la esquina, abre la puerta de la cerca. Mirad cómo se apresura. Me ha añorado. Impaciente se dirá que se desembaraza de todo para llegar lo antes posible a mi lado. Oigo su paso rápido y más rápido que los latidos de mi corazón ya viene, ahí está. Y el interrogatorio es aplazado. Gran Dios, esta palabrita que en tan repetidas ocasiones he pronunciado para mis adentros, recordada entre muchas cosas, entre muchas otras cosas, aunque nunca he prestado atención a lo que en el fondo esconde, sí, esto lo explica todo. No se ha propuesto seriamente dejarme, volverá. ¿Qué es el mundo entero al lado de esta palabrita? La gente se cansó de mí, no tenía ningún amigo, pero ahora tengo un amigo, un confidente, una palabrita que lo explica todo. Volverá. No cierran los ojos, me mirará como con reproche y dice, mujer de poca fe. Y esta palabrita prende como una ramita de olivo en sus labios. Él está ahí. Y el interrogatorio es aplazado. Es, Kierkegaard es un conocedor profundo de las experiencias humanas y conoce nuestras experiencias de desamor. Repito, este libro lo escribe tratando de pensar su propio desamor, ¿sí? Acá está pensando una figura literaria, María de Beaumarchais, pero en el fondo, pues él está haciendo su propio proceso y nos ha dejado un tratado maravilloso de cómo llevar nuestros propios procesos. No garantiza resultados, pero oye, vale la pena hacerlo. Nosotros nos atormentamos noche tras noche tras noche en diálogos, en juicios. Estamos presos de nuestra pena, de nuestro dolor, de lo que hicimos y de lo que no hicimos, de lo que pudimos haber hecho y demás. Pero de un momento a otro, y él lo pone acá entre comillas, que es como si fuese un poco el alma hablando consigo misma, ¿sí? Nosotros hablando con nosotros mismos, de un momento a otro hay una palabrita y es, oye, pero espérate. Y si no fuera así, y si todavía estuviera ahí, y si va a volver, ¿sí? ¿Volverá? Ahí dice, ¿volverá? O sea, a ver, no, no, o sea, mejor dicho, aplacemos el interrogatorio, porque esto todavía no se ha acabado. Volverá. Sí, ese es un movimiento que nosotros también hacemos en esos momentos de llevar nuestras penas, ¿sí? Lo habíamos dicho, porque de todas maneras, matar una realidad es más fácil, las ruinas son un desastre, pero es más fácil. Matar una posibilidad es más difícil y más doloroso, ¿sí? Y más largo, ¿sí? Porque en el ámbito de la posibilidad siempre cabe que vuelva, siempre cabe que la persona esté ahí y nos diga, mujer de poca fe, hombre de poca fe, siempre estuve ahí. Y uno lo cree a veces, o lo quiere creer, o lo necesita creer para no desmoronarse, ¿sí? Sí, a veces nosotros aplazamos incluso en nuestras propias penas reflexivas, no es el ejercicio de un, ¿cómo es que se llama? Maníaco de su propio dolor, de una persona sádica y sufriente, sino es un ejercicio de comprensión. Y a veces la comprensión requiere de una pausa y esta pausa se da en el ámbito de la esperanza volverá o en el ámbito de la expectativa, sí, de, oye, pero espérate, voy a mirar bien, ¿será que no está ahí? ¿Será que no está ahí? Bajo parejas circunstancias se considerará plenamente justificado que emitir un juicio esté siempre ligado a grandes dificultades.
Que una jovencita no sea jurista es obvio, pero de ello no se sigue en modo alguno que no puede emitir un juicio. Y estas reivindicaciones de lo femenino interesantes que hace Kierkegaard. Mira, no es jurista, y menos en la época, en esa época las mujeres no podían estudiar derecho, ¿sí? Por lo menos no en Dinamarca. En general, no estudian derecho, ¿sí? Y menos en Dinamarca. Pero dice, pero eso no quiere decir que no puedan emitir un juicio. Claro que pueden. ¿Sí? El juicio que emite una jovencita será siempre de tal índole que, aun siendo un juicio a primera vista, contendrá algo más que muestra que no es ningún juicio y que además muestra que un instante después podría emitir un juicio totalmente opuesto. Listo, puede que los juicios sean ambivalentes, pero son juicios y eso es valioso. No era un impostor, pues para hacerlo debería haber sido consciente de ello desde el principio, pero no lo era, mi corazón me dice que me ha amado. Si uno se propone destacar de esta manera el concepto de impostura, quizás resulte que a fin de cuentas nunca ha existido un impostor. Absolverlo por ese motivo muestra un interés por el acusado que no puede sostenerse con estricta justicia ni prevalecer contra la menor objeción. Era un impostor. Era un hombre abominable que fría y despiadadamente me ha causado una desdicha inmensa. Antes de conocerle me sentía satisfecha. Sí es cierto, no tenía ni la menor idea de que yo pudiera llegar a ser tan dichosa, ni de que hubiese tal riqueza en la alegría como la que él me enseñó, pero tampoco tenía la menor idea de que podía llegar a ser tan desdichada como él me enseñó a ser. Por ello lo odiaré, lo detestaré, lo maldeciré. Sí, yo te maldigo, clavijo, en la clandestinidad más recóndita de mi alma, yo te maldigo. Nadie debe saberlo, no puedo permitir que nadie más lo haga, pues nadie más tiene derecho a hacerlo, salvo yo. Te he amado como ninguna otra, pero te odio también, pues nadie conoce como yo tu malicia. Vosotros, dioses benévolos, a quienes pertenece la venganza, cededme un ratito, no lo desperdiciaré, me guardaré de ser cruel, me introduciré hurtadillas en su alma cuando ame a otra, no para matar este amor, eso no sería un castigo, pues yo sé que la amaría tan poco como a mí. No ama a nadie, ama solo la idea, el pensamiento, su poderosa influencia en la corte, su poder espiritual, todo aquello de lo que no alcanzo a imaginar cómo podría amarlo. Yo se lo arrebataré. Entonces sabrá lo que es mi dolor, y cuando esté rayando la desesperación, se lo devolveré todo, pero tendrá que agradecérmelo a mí. Entonces habré sido vengada. ¡Wow! No, no era un impostor. Ya no me amaba. Por eso me abandonó. Pero esto no fue un engaño. Si se hubiese quedado a mi lado sin amarme, entonces sí habría sido un impostor. Entonces, a ver, tenemos acá, antes de seguir leyendo, tenemos acá las dos versiones, ¿no? Entonces tenemos el juicio que está estableciendo de Clavijo, ¿sí? De Clavijo como impostor, ¿sí? En el cual pues lo va a maldecir, ¿sí? Y acá donde pues va a establecer como un segundo camino. No, no era un impostor, ya que no me amaba, por eso me abandonó. Pero esto no fue un engaño. Si se hubiese quedado a mi lado sin amarme, entonces sí habría sido un impostor. Y yo, como un rentista, me habría visto obligada a vivir del amor que él una vez habría sentido, a vivir de su compasión, de los óvulos que quizás incluso sobradamente me lanzó, a vivir siendo una carga para él y un tormento para mí. Cobarde, miserable corazón, desdéñate a ti mismo, aprende a ser grande, aprende lo de él y él me ha amado más de lo que yo he sabido amarme. ¿Y yo debería enojarme con él? No, continuaré amándole, porque su amor era más fuerte, su pensamiento más orgulloso que mi debilidad y mi cobardía, y tal vez me ame todavía. Sí, fue por amor a mí por lo que me abandonó. Sí, ese tipo de pensamientos también los tenemos. ¿Sí? Es como una segunda versión. Una tercera versión. Sí, ahora me he dado cuenta, ya no lo dudo, era un impostor, lo vi, su semblante era orgulloso y triunfante. Él fingió no verme con sus ojos burlones, a su lado caminaba una española rebosante belleza. ¿Por qué era tan bella? Podría matarla. ¿Por qué no soy yo igual de bella? Y que no lo soy, eso no lo sabía, sino que lo supe por él. ¿Y por qué no lo soy más? ¿Quién tiene la culpa de ello? Maldito seas, clavijo, si te hubieras quedado a mi lado habría llegado a ser aún más bella pues mediante tus palabras y tus aseveraciones crecía mi amor y con él mi belleza. Ahora estoy mustia, ya no prospero. ¿Qué fuerza tiene toda la ternura del mundo comparada con una sola palabra tuya? Oh, ojalá fuese bella de nuevo, ojalá le gustase de nuevo, pues solo por eso deseo ser bella.
Ojalá él no amase nunca más ni la juventud ni la belleza, pues entonces yo me apenaría todavía más que antes. ¿Y quién puede apenarse como yo? Ahí están los diálogos, ¿no? En el primero, maldito clavijo, te maldeciré toda la vida. En el segundo, sí, pues incluso cuando él ya no me amaba, estuvo ahí y fue mi mal amor a mí mismo lo que lo espantó, ¿sí? Y él se quedó y me dio lo mejor de sí hasta que yo ya estaba tan mal que ya, pero mira, me abandonó por amor, me abandonó por amor. ¿No? Eso, él lo dice ahí, ¿no? Él lo dice. Sí, tal vez me ame todavía, me abandonó por amor, mientras que el primero, yo te maldigo, clavijo, ¿sí? Te voy a maldecir todo el tiempo. El segundo es fui yo. Pero el tercero es, se enamoró de otra. ¿Por qué no me dio la posibilidad de ser tan bella como la otra? ¿Sí? Si te hubieras quedado a mi lado, podría haber llegado a ser tan bella como lo quisieras. Porque lo que me hace bella no tiene que ver con un cuerpo ni nada, sino con cómo me siento. Y entre mejor me sienta, más bella soy. Hazme sentir bien y vas a disfrutar de la belleza misma del mundo. Cuarta forma. Sí, él era un impostor. Sí, él era un impostor. ¿Cómo si no podría haberme dejado de amarme? ¿Acaso he dejado yo de amarle? ¿No rige la misma ley para el amor del hombre que para el de la mujer? ¿O acaso debe ser un hombre más débil que el débil? ¿O quizás se equivocó? Quizás era una decepción que me amase, una decepción que desapareció como un sueño. ¿Es eso digno de un hombre? ¿O fue falta de estabilidad? ¿Conviene a un hombre ser inestable? Eso es tan buenísimo, valdría la pena. Vamos a ponerlo acá como reflexión para nuestra época. ¿Conviene a un hombre ser inestable? ¿Y por qué me aseguró en un principio que me amaba tanto? ¿Acaso no subsiste el amor? ¿Qué fuiste entonces? Sí, clavijo, me lo has arrebatado todo, mi fe en el amor, no solo en ti. Listo, cuarta versión. Sí, claro, clavijo es un impostor. Pero no, mi pena no es llevarte a ti en la maldición constante, no. Mi pena es que te llevaste todo de mí. Me llevaste todo de mí. O sea, ni siquiera es un tema de maldición, es un tema de, pucha, o sea, ¿cómo me dejó? O sea, ni siquiera tengo el ánimo de maldecir a Clavijo. Quinta forma, o sea, repito, estos son los diálogos que tiene el alma consigo misma que vienen una y otra vez, y lo que llamamos el overthinking, pues a ver, muchos psicólogos dicen, no, es que no hay que pensar tanto, y es como, no sé, Kierkegaard nos dice, obvio sí, obvio hay que pensarlo, ¿sí? Si quieres ser útil para la sociedad, no lo pienses tanto. Si puedes coincidir con tu exterior, perfecto, no lo pienses tanto. Sal a fiestas, diviértete, no saques un espacio para reflexionarlo. No, olvídalo, ¿sí? Y eso en tu interior, no, eso le damos pastillas. Lo importante es que seas funcional. Era tres huevos para ser funcional, ¿sí? Soy un existente y si mi pena atraviesa mi ser, pues le voy a sacar el tiempo a mi pena para entenderme en mi propia pena. Y no quiere decir que me voy a reducir a un ser sufriente. Podría pasarlo, ya lo habíamos visto, la muerte podría ser la consecuencia estética lógica, pero seguimos vivos y seguimos vivos con ello, y ello implica entender qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. La reflexión de Kierkegaard no es acá, no es funcionalista, no es utilitarista, no es de, ay, estás sufriendo, no importa, mira, tómate estas pastillas, siéntate mejor y mañana van a producir porque tenemos un mundo de riquezas que darle a la gente y necesitamos vender planes turísticos o planes de teléfono, bla, o sea, no, a Kierkegaard le dice, mira, una pena del amor nos atraviesa tan profundo que el mundo exterior sigue funcionando a un ritmo diferente del mundo interior. Y en el mundo interior nos decimos todas estas cosas. No era un impostor. ¿Qué fue lo que le arrancó de mi lado? No lo sé. No conozco ese oscuro poder, pero le ha dolido a él mismo, le ha dolido en lo más hondo. No quería hacerme partícipe de su dolor y por eso pretendió ser un impostor. Si se vinculase a otra joven, yo diría, era un impostor, no hay poder en el mundo que haya hacerme creer lo contrario, pero no lo ha hecho. Quizás cree que haciéndose pasar por un impostor aminora mi dolor, me arma en contra suya. Por eso se hace ver de vez en cuando con jovencitas. Por eso me miró tan burlonamente el otro día, para provocarme y de ese modo liberarme. No, con toda certeza, él no era un impostor. No era un impostor. Lo que pasa es que se dio cuenta, algo lo apenaba, algo lo afectaba. Sí, su propia melancolía, sus propios dolores no le permitían amarme. Y como no le permitían amarme,
pensó que al comportarse como un impostor yo lo odiaría y me desprendería de él, ¿sí? Pues ¿cómo podría engañar una vez como esa? Era tan tranquila y sin embargo tan emotiva, como abriéndose camino entre macizos y montañosos sonaba desde un fuero interno cuya profundidad no alcanzaba a intuir en lo más mínimo. ¿Puede esa voz engañar? ¿Qué es la voz? Es un chasquido de la lengua, un ruido que uno puede pronunciar a placer. En algún lugar del alma debe tener su morada, debe tener su lugar de nacimiento. Qué bonito. Y lo tenía. En lo más íntimo de su corazón tenía su morada. Y ahí él me amaba. Y ahí él me ama. Cierto es también que él tenía otra voz, que era fría, glacial, que podía matar toda alegría en mi alma, ahogar todo pensamiento jubiloso, hacer sentir mis propios besos fríos y repugnantes. ¿Cuál era la verdad? Podía engañarme de una de las dos maneras, pero yo siento que aquella voz conmovedora en la cual su pasión entera se estremecía no era un engaño. Es imposible. La otra era un engaño. O bien fueron malvados poderes los que se apoderaron de él. No, no era un impostor. Esa voz que me ha encadenado a él para siempre, esa no es un engaño. Un impostor no lo era, por más que yo nunca lo comprendiese. No era un impostor, un tipo incomprendido. No, 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 nunca entenderé qué le pasó, pero no es que me haya engañado. Simple y llanamente estaba llevado por sus propias oscuridades. Nos decimos ese tipo de cosas, nos decimos ese tipo de cosas. La persona obró de tal manera para que yo me separara de ella, para que le cogiera repulsión, pero en el fondo sí me ama. O sea, obró como si no me amara, pero sí me ama para no hacerme daño porque me ama, dejándome precisamente para que yo no lo ame. Si me hago entender, no, pues justamente eso es lo que nos ha dicho Kierkegaard, ¿no? Sí, precisamente eso es, para el amor, el engaño es ni más ni menos una paradoja absoluta y en ello radica la necesidad de una pena reflexiva. La pena reflexiva está tratando de entender la paradoja del desamor, que no funciona o sea, el amor no logra entender el desamor, pues porque es amor, ¿sí? Y ahí está, ahí está. El engaño es una paradoja que el amor no puede pensar y que al final quiere pensar. Quiere pensar. Queremos pensar, queremos entenderlo. Y como lo queremos entender, le damos vueltas y vueltas. Y nos decimos, maldito clavijo, me engañaste. Y dices, no, realmente fui yo, fue por mi culpa. Pero luego decimos, no, es que estaba buscando algo que yo no tenía. ¿Por qué no te quedaste? Yo te lo habría dado. Pero al final de cuentas, lo que hizo fue que se llevó todo de mí, pero no, más bien no era un impostor, él me amaba y me alejó para que yo no me hiciera daño. Ese tipo de cosas no las contamos nosotros. O sea, la manera en cómo Kierkegaard estaba viviendo su tusa, su resaca emocional después de la ruptura con Regina, la manera en que María Beaumarchais podría, en la caracterización de Kierkegaard, estar viviendo la experiencia de lo que es una tusa, de lo que es el desamor, ¿sí? En el contexto de la obra de Clavijo de Goethe, ¿sí? Es la manera en la que nosotros todavía seguimos haciendo. Y noche tras noches, noches de insomnio, llega el carcelero que puede dar fe de que cumple rigurosamente su labor y no nos deja dormir y no nos deja descansar, sino que una vez y otra y tras otra empieza a establecer estas conversaciones con el acusado y traemos en nuestra mente a la persona amada y a la que ya no amamos y hablamos con ellos y pensamos y recordamos sus caricias y recordamos sus mentiras y anhelamos su presencia y detestamos sus recuerdos y estamos ahí y dan y dele y dele, ¿sí? Y uno dice, oye, y esto no puede acabar. Obvio que acaba. Y acaba en un acto de voluntad, acaba en un momento de determinación, en el momento en el que decimos hasta aquí. Pero eso solo se puede lograr en el momento en el que tengamos un sentido reflexivo. Y un sentido reflexivo implica reflexionar y la reflexión va atada a la pena. Mientras no tengamos un sentido reflexivo, uno puede decir, ay, mira, hasta aquí sufrí. Y lo único que uno hace es repetir patrones. La próxima vez me vuelvo a encontrar un clavijo y luego otro clavijo y luego otro clavijo. Y uno dice, es que un clavijo saca otro clavijo y no me sigo hundiendo en los clavijos. Y al final es que uno no ha entendido la pena reflexiva y no ha aprendido lo que, oye, pues podríamos aprender. No, no creo que uno tenga que aprender, solo que pues uno aprende. Ahora, podríamos no aprender y seguir con estas conversaciones de manera infinita. Hay quienes las mantienen de manera infinita y encuentran en ello una especie de gozo, ¿no?
encuentran en ello una especie de gozo. Ya lo hemos visto en uno de los primeros de Absalmatas, ¿no? Mi pena es mi castillo. Sí, lo decía, mirémoslo acá rápidamente. No apareció, denme un segundo. Digo de mi pena lo que el inglés dice de su casa. Mi pena is my castle, es mi castillo. Muchos hombres consideran que estar apenado es una de las comodidades de la vida. Sí, hay personas que metidas en sus penas reflexivas consideran que, o sea, su identidad está tan marcada por su sufrimiento que no pueden pensarse de otra manera sino a través de sus sufrimientos. ¿Sí? Hay personas que están, o sea, la idea del trauma, tal como surge en el psicoanálisis freudiano, sobre todo muy inicial, es como, oye, hay experiencias que nos marcan, ¿sí? O sea, no somos como seres al margen de nuestras propias historias, hay experiencias que nos marcan. Y eso de un momento a otro se volvió para bien y para mal, no solamente un reconocimiento de este tipo de experiencias, sino que la gente buscaba tener estas experiencias, precisamente para tener una forma de identidad. Y pues al tener una identidad, tenemos una comodidad de mi vida, de la vida, ¿no? Entonces sí, hay personas que se aferran a sus penas como si fueran sus lugares de residencia, sus fortalezas. Mi pena es my castle, mi pena es mi castillo. Muchas personas consideran que estar apenado, estar afligido, tener traumas, tener penas reflexivas es una de las comodidades de la vida porque, oye, mira, ya me definen lo que soy. Punto. Oye, pues son formas de vida profundamente estéticas, no seguramente van a ser las más felices, pero oye, son formas de vida, son formas de vida. Y obviamente eso puede terminar con una determinación de la voluntad, como lo habíamos dicho, ¿sí? Pero se requiere de bastante vigor y profundo coraje hacerlo, ¿sí? Profundo coraje. Hoy en día hay muchos libros de autosuperación y autoayuda y todo ese tipo de cosas que nos dicen, mira, tú creas tu propio mundo y si tú lo piensas y lo decides, tu mundo interior define tu mundo exterior, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y todo esto puede tener un eco en lo que dice Kierkegaard, y sí, pero reconozcamos a diferencia, digamos, de todos estos textos de autoayuda, que no es que estén mal, lo que pasa es que están demasiado parcializados en esto que llamamos la japicracia, que donde haya pena y donde haya dolor, lo tapamos. No, Kierkegaard lo está reconociendo. Hay pena y hay dolor. La necesitamos para entender. O sea, reflexionar sobre estas penas, volver sobre estos dolores. Lo necesitamos para entender. Porque queremos entender. Porque los seres humanos nos lo llevamos pésimo con el sinsentido. Mal. Nos lo llevamos supremamente mal. O sea, buscamos sentido en las cosas. O sea, así, el sentido más cutre, más raro, más extraño con tal de hacer las cosas. Incluso si el dolor nos produce sentido, lo mantenemos ahí. ¿Por qué? Pues porque nos da sentido. Porque nos llevamos mal, muy mal con el sinsentido. Nos cuesta un montón, ¿sí? No somos capaces de soportarlo, no somos capaces. Ahí está Camus, el mito de Sísifo y el problema del héroe absurdo, ¿no? Bien, nos quedan 5 minutos, vamos a leer eh, los últimos dos parrafitos, creo que alcanzamos a leerlos. Pues yo creo que alcanzamos a llegar hasta donde doña Elvira. Vamos a leer esto rápido. Dice, al interrogatorio, ella nunca le pone fin. Este es el interrogatorio, ¿no? Este es el interrogatorio de las voces, ¿sí? Al interrogatorio, ella nunca le pone fin. Al juicio tampoco, ni al interrogatorio, porque se hacen pausas sin cesar, ni al juicio, porque es simplemente un estado de ánimo. Es decir, que una vez que este movimiento se ha puesto en marcha, perdón, es decir, que una vez que este movimiento se ha puesto en marcha, puede prolongarse lo que sea sin que se aviste fin alguno para él. Solo una ruptura puede hacer que concluya, gracias precisamente a que ella interrumpa todo movimiento intelectual. Pero esto no sucederá, pues la voluntad se encuentra indefectiblemente al servicio de la reflexión, la cual otorga energía a la pasión momentánea. Decimos, esto termina en un momento de determinación de la voluntad, lo habíamos dicho acá y lo volvemos a subrayar. Esto termina en un momento de una determinación de la voluntad. Vamos a, mira, no me canso de subrayarlo, vamos a ponerle un cuadro rojo. ¿Sí? Una determinación de la voluntad. Al tomar una determinación alcanza aquello que no obtiene por vía de la reflexión. Fin, reposo. Pero mantener este diálogo también se encarga precisamente la voluntad, pues la voluntad se encuentra indefectiblemente al servicio de la reflexión. Y queremos seguir pensando. Y mientras querramos seguir pensando, vamos a seguir pensando.
En las ocasiones en que ella pretende deshacerse de todo, aniquilarlo todo, ello sigue siendo un mero estado de ánimo, una pasión momentánea, y la reflexión sigue siendo indefectiblemente la triunfadora. La triunfadora. Una mediación es imposible y con eso nos separamos de Hegel. Mira, no, no, mira, es que acá después de la voluntad, tú simple y llanamente tienes que decidir, decídete a ser feliz y ser feliz. No, mira, una mediación es imposible. Si no hay un ejercicio reflexivo que me siga articulando la voluntad y cómo esta voluntad me permite pensar y sobre todo pensar la pena, no voy a entender esto de que la decisión de ser feliz es ser feliz y ya de hoy decido ser feliz, hoy decido ser rico, hoy decido ser libre. Eso es carreta, eso son pajazos mentales. ¿Funcionan? Pues en el sentido en el que puedan funcionar, pero eso no son formas existenciales profundas, son exterioridades, ¿sí? Son siluetas, pero siluetas en el sentido de marcan nada más el exterior y el interior. Si ella se propone comenzar de tal modo que este comienzo sea de un modo u otro un resultado de las operaciones de la reflexión, entonces en ese preciso instante es arrastrada. La voluntad de comportarse de manera totalmente diferente, comenzar en virtud de su propio querer. Solo entonces es posible hablar de comienzo. Solo entonces es posible hablar de comienzo. Si esto sucede, ya puede muy bien comenzar, pero ella excede totalmente nuestro interés. La ponemos con gusto en manos de los moralistas o de quien quiera que esté dispuesto a ocuparse de ella. Le deseamos un probo casamiento y nos comprometemos a bailar en el día de su boda, en el cual el nombre modificado nos llevará por fortuna a olvidar que se trata de María Beaumarchais, de quien hemos hablado. Sí, o sea, en el momento en el que María tome la determinación de cesar con esta pena y tales, chévere, pero eso ya supera nuestros intereses. Nuestro interés era mirar la silueta de la pena. Sí, ella cuando se case y supere todo esto y sea otra persona y eso se lo dejamos a los moralistas que hablen como de, sí, lo ponemos en manos de los moralistas o de quien quiera hablar de eso. Chévere, chévere, chévere. No, es que ¿por qué te imaginas a María Beaumarchais sufriendo y la tusa? Si la vida es larga. Sí, sí, mira, perfecto, habla tú de eso. A mí me interesaba la tusa de María Beaumarchais, de eso es de lo que estoy hablando. Volvamos a María Beaumarchais, la persona entusada. Lo característico de su pena es, como ha sido indicado en lo anterior, la inquietud que le impide encontrar el objeto de su pena. ¿Sí? Lo que le duele es no saber entender qué le duele, o mejor dicho, por qué le duele. ¿Sí? Su dolor no encuentra calma, carece de la paz que todavía necesita cuando tiene que apropiarse de sus alimentos y recrearse con ellos. No hay ilusión que con su tranquila frescura le ofrezca una sonrisa mientras ella absorbe el dolor. Perdió la ilusión de la infancia al ganar la del amor y ha perdido la del amor al ser engañada por Clavijo. Si fuese capaz de obtener la ilusión de la pena, le sería de gran ayuda. Perder la ilusión y ganar la ilusión, ¿no? Es como si de una u otra forma fueran una especie más que ciclos, como de tradiciones de ilusiones, ¿no? Sobre esto me llama la atención. Acabo de escribir, bueno, acabo no, el año pasado escribí un texto que se llama El filósofo que sabe decir adiós y reconstruyo el concepto de despedida a través de Marco Aribay Schedel, que son filósofos escépticos alemanes y demás, pero ellos hablan de que despedirse es poder tomar distancia de las ilusiones, porque es que las ilusiones tienden a acercarse. Tendemos a vivir en las ilusiones y no está mal, eso hace parte de ser humano, pero a veces pues pasa esto, ¿no? Entonces podríamos poner em, como legado. Y pensar que entonces la vida humana consistiría en no ilusionarnos es dejar de tener una vida humana. Necesitamos las ilusiones para vivir. El problema es que hay que saber despedirse de ellas también. O sea, hay que saber tomar distancia de ellas. Bien, eh, ahí pueden buscar en internet si quieren el filósofo que sabe decir adiós. Entonces, su pena alcanza la madurez masculina y tendría una recompensa por lo perdido, pero su pena no prospera, pues no ha perdido a Clavijo, sino que él la ha engañado. La pena seguirá siendo un bebé con su grito, una criatura huérfana de padre y de madre. Pues si Clavijo le hubiera sido arrebatado, la criatura hubiera tenido en el recuerdo de su fidelidad y de su amabilidad a su padre, y en la exaltación de María a su madre. Y María no tiene nada no tiene nada con lo que criarla, pues lo que ha vivido fue en verdad bello, pero no tenía significación alguna de por sí, como aperitivo de lo venidero, y no puede esperar que esta criatura del dolor se convierta en un hijo de la dicha. Sí, wow. Esta pena es una criatura huérfana de padre y de madre. Eso es.
creo que nosotros lo entendemos. No puede esperar que Clavijo revuelva, perdón, no puede esperar que Clavijo vuelva, que pues no tendría fuerzas para cargar con el futuro. Ha perdido la dichosa confianza con la cual le habría seguido impávida al abismo. Y en lugar de ellas ha obtenido cientos de vacilaciones. Como mucho, solo estaría en condiciones de vivir una vez más el pasado con él. Wow, es cierto, muchas veces no es que uno extraña a su ex, ¿sí? Uno extraña el pasado que vivió y las ilusiones de futuro que tenían, pero uno no podría, después de haber terminado una relación, volver y vivir el futuro que alguna vez se planeó o se planean nuevos futuros, uno estaría dispuesto a vivir el pasado que se vivió. Y quizás eso es lo que se extraña, quizás eso es lo que se extraña, hasta que ya no se extraña. Ante ella se extendía un futuro cuando Clavijo la abandonó. Un futuro tan hermoso que era lo que hablamos hace un momento, el tema de las expectativas y que les decía que en mi caso personal también lo viví y reconstruir ilusiones de futuro fue algo de lo más difícil, ¿no? Ante ella se extendía un futuro cuando Clavijo la abandonó, un futuro tan hermoso, tan encantador que casi lo confundió. El futuro ejerció oscuramente su poder sobre ella. Su metamorfosis se había ya iniciado cuando el desarrollo fue interrumpido. Su transformación se detuvo. Había presentido una nueva vida. Había sentido las fuerzas de esta agitarse en su interior, pero se hizo añicos y ella quedó atrás. Y no hay recompensa para ella, ni en este ni en el mundo venidero. Lo que estaba por venir le sonreía generosamente y se reflejaba en la ilusión de su idilio amoroso, aunque todo era muy natural y llano. Claro que una débil reflexión acaso ha pintado para ella algunas veces una débil ilusión, cuyo efecto sobre ella misma no es tentador, pero sí por un instante lenitivo. De este modo, pasará el tiempo para ella, hasta que haya devorado el objeto mismo de su pena, que no era idéntico a su pena, sino el motivo de que ella buscara sin cesar el objeto de su pena. Y vamos a ponerlo porque este es el quid. El objeto de la pena no es la misma pena, ¿no? La pena surge por el objeto de la pena. Lo que pasa es que no sabemos por qué tenemos esta pena. Ese es el problema de María Beaumarchais, la inquietud que le impide encontrar el objeto de su pena. Lo habíamos visto acá arriba, ¿sí? Y en el momento, sí, esto pasará, sí, hasta que haya devorado el objeto mismo de su pena. Si alguien poseyese una carta y supiese o creyese que ésta contiene información acerca de lo que a sus ojos sería en su vida la bienaventuranza, pero las letras fuesen pálidas y tenues y la caligrafía prácticamente ilegible, la leería una y otra vez, sin duda con gran angustia e inquietud, para extraer ora un sentido, ora otro, en relación al cual a medida que creyera con firmeza haber leído una nueva palabra, interpretaría todo lo anterior, pero nunca iría más allá de la misma incertidumbre con la que empezó. Miraría fijamente con creciente angustia, pero cuando más mirase, menos vería. Sus ojos se llenarían de vez en cuando de lágrimas, pero cuanto más a menudo le sucediese esto, menos vería. Con el paso del tiempo el escrito se iría destiñendo, haciéndose más indescifrable. Al fin, incluso el papel se desharía y no le quedarían más que unos ojos turbados de lágrimas. Ok, gracias, Kierkegaard. Ahora hoy voy a estar triste. Qué cosa tan brutal, ¿no? O sea, este cierre es buenísimo porque nos dice, mira, puede pasar, si bien la pena se termina en un acto en una determinación de la voluntad, recordemos que no es simple y llanamente una autodeterminación de la voluntad, como que la voluntad se determina a sí misma porque ya me mamé y entonces ahora voy a ser feliz y no voy a sufrir. No, la voluntad está al servicio de la razón y la razón es reflexiva, la razón está dándole vueltas a las cosas y una de las cosas a las que le da vuelta la razón es a la pena porque la razón no puede funcionar si no encuentra sentidos y si no encuentra sentidos no va a determinar la voluntad. Entonces, una forma podría ser con que en el momento en el que María Beaumarchais diga, mira, ya hasta aquí llegué, ya superé a Clavijo, resuelta las cosas, entendí el objeto de la pena y ya estoy lista para seguir. Y se casa y es feliz y oye, chévere, maravilloso, ¿sí? Entonces acá tenemos como una María Beaumarchais que se casa y pues deja de ser María Beaumarchais porque Beaumarchais es el apellido de Clavijo, Clavijo Beaumarchais, ¿sí? Y entonces, pues listo, chévere, ese es un final para María, ¿sí? Pero existiría otro final en el que María no puede salir de su pena, en el que le sigue dando vueltas, vueltas, y de este modo pasaría el tiempo para ella, ¿sí? Hasta que haya devorado el objeto mismo. Y pone Kierkegaard la imagen de si alguien poseyese una carta y supiese o creyese saber que en esta carta
hay una información acerca de lo que sería la bienaventuranza, lo que sería su felicidad, pues sí, la persona leería esta carta totalmente. O sea, sed de sentido, nos abocaríamos de cabeza en eso. Pero si la carta tuviera unas letras pálidas y tenues, si la carta además fuera difícilmente legible, ¿sí? Si casi no se viera, si el papel se estuviera deshaciendo, ¿sí? Pues oye, nos aferraríamos a ello, porque es lo que creemos. Creemos que en esa carta, en esa relación, en ese trabajo, en estas condiciones de vida, etcétera, está, pues eso, la bienaventuranza, la salvación, la felicidad, llámalo como quieras, ¿sí? Y cada vez que encontrásemos algo nuevo, reinterpretaríamos todo lo anterior, pero nunca iríamos más allá de la incertidumbre con la que empezamos. Y la incertidumbre con la que empezamos es en esta carta, en este texto, en este trabajo, en esta condición, en esta vida, con esta persona, sí, hay bienaventuranza. Y miraríamos fijamente con creciente angustia, pero entre más mirásemos, más se nos llenan de lágrimas nuestros ojos, porque en la medida en que vamos leyendo, menos veríamos, ¿sí? Y con el paso del tiempo, el texto se iría destiñendo, las condiciones de vida se irían desmoronando, la persona iría envejeciendo, nuestras ilusiones se irían acabándose, todo volvería siendo más indescifrable y al final lo único que quedaría seríamos nosotros llenos de lágrimas en unos ojos turbados. Sí, ese podría ser otro final para María Beaumarchais. Sí, un final feliz, si se quiere, no sé hasta qué punto podamos llamarlo feliz, pero feliz, donde María Beaumarchais logra superar la pena. Y logra superar la pena, la palabra logra superar suena raro porque es como quien porque podríamos hablar de el segundo final donde María Beaumarchais logra mantener la pena, como si ambos fueran logros, ¿no? Sí, podríamos mirarlo. Bien, ahí tenemos María Beaumarchais, un personaje interesantísimo. Valdría la pena leer el texto de Goethe, de Clavijo, y pues mirar un poco, obviamente lo que dice Kierkegaard de María Beaumarchais es muchísimo más de lo que dice la obra de Goethe, pero ahí está. Vamos a mirar a continuación Doña Elvira. Eso lo vamos a mirar en la próxima sesión. La próxima sesión muy probablemente no vaya a ser el sábado, estoy a la espera que me confirmen, parece que me van a salir unas clases estos sábados que vienen, entonces miramos si lo reprogramamos para domingo, domingo por la tarde, noche, no sé, ahí lo vamos cuadrando. Yo les avisaré por correo. Si quieren tomar parte en estos espacios, me pueden escribir un correo a filosofiaconvideojuegos@gmail o me escriben directamente acá en la cajita de los comentarios de YouTube. Me dicen, oye Manuel, me interesaría estar acá y pues les paso el link, les paso la hora y nos conectamos y charlamos un rato a ver cuáles son las siluetas que somos capaces de descifrar, mis queridos y estimados cofrades coseputos. No me resta sino agradecerles por toda su pasión y cariño y atención a este espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.